Verte bien, comprar ropa y zapatos sin razón, trucos de estilo y cómo sentirte bien con tu cuerpo. Bienvenidos a En Corto, con Majo Escobar, la diseñadora de modas que te mostrará cómo la moda es cómoda, una solución a la invisibilidad y una herramienta de bienestar. Por frecuencia 1940 AM. Hola, bienvenidos a En Corto. Yo soy Majo Escobar y en este capítulo vamos a conversar sobre música, con una propuesta intercultural que tienen que conocer de la mano de Santiago Maya Hubis, más conocido solo como Hubis. Así que empecemos ya este micrófono abierto. Micrófono abierto. Hubis, bienvenido a En Corto. ¿Cómo te sientes? Nervioso, nervioso, pero bien, bien. Gracias por la invitación, Majo. Todo va a salir bien. Bueno, primera pregunta. Cuéntanos cómo llegaste a la música y cuál es tu historia. A la música llegué hace ya como 7, 6 años. Yo me acuerdo que estaba con mi hermana y mi hermana ha cantado toda la vida. Entonces ella nació sabiendo cantar ¿Pero y canta o también es música? canta y quiere ser cantante. Ok. Y entonces toda la vida ha cantado y yo siempre decía que yo iba a ser su manager, que no sé qué, que yo soy su manager. Y yo soy muy como estricto con las cosas, pues como que si quiero algo para allá, como que no lo tengo ya, me empiezo a desesperar. Entonces como que nos fuimos ahí peleando más o menos y ya después entonces yo decidí que si no iba a poder ser como el manager de mi hermana, yo quería ser cantante. Entonces ahí Yo empecé quería con, ser mi propio manager, yo quería ser yo mi manejar propio mi manager, propio negocio. pero yo no sabía cantar. Yo no nací con ese don. Entonces, es más, yo viví 6 años de mi vida en Ecuador. Y en Ecuador me acuerdo que todo el mundo conocía a mi hermana porque cantaba en el colegio. Y cuando yo entraba a clase de música, el profesor de canto me miraba y como que mirándome, diciéndome como, usted es el hermano de Saramaya. Yo como, ay, sí. Ay, Pero, pero no, entonces ya como me regresé a Medellín, decidí estudiar técnica vocal. Entonces estudié 3 años y medio técnica vocal en una academia que se llama Musicreando, que es un piano en Palmas. ujú. Y yo siempre decía, pues en todas partes, no, yo quiero ser cantante, yo quiero ser cantante, pero la gente como que, como, pues usted canta feo, no. Entonces, de ahí, de esos 3 años y medio, llegué, pues yo siempre he dicho que como que las cosas pasan por algo. Pues como que yo me fui a un viaje pensando que no, pues descansar, tranquilo, y alguien llegó y me dijo que, que porque no iba donde una vocal coach que se llamaba Mirabai. Ujú. Y entonces listo, yo volví el viaje, llegué a Medellín y le escribí. Entonces listo, hablamos y de verdad que pues una experiencia increíble, pues como que Fue el momento de brillar. sí, la conexión con Mirabai y la forma en la que ella es, como que me ha ayudado mucho a evolucionar y a aprender que, por ejemplo, la paciencia es algo que todavía tengo que mejorar mucho, pero Mirabai lo hace ver como de una forma distinta, pues como, y además me ayudó a evolucionar mucho, pues me enseñó también mucha perseverancia porque con Mirabai era clase técnica vocal un día a la semana, pero todos los días había que despertarse a las 6 de la mañana a entrenar. Ujú, Entonces como que esa forma de mostrarme a mí mismo que sí puedo ser disciplinado. ujú. Súper. ¿Y cómo llegaste entonces al género que cantas hoy en día? Ahí viene un poco la historia de mi nombre artístico, que es mi apellido, que viene de Palestina. Ujú. Entonces siempre fue como, yo no escucho una sola cosa, yo puedo estar escuchando Karol G en la mañana y a Diomedes Díaz en la noche. Entonces siempre me ha gustado como la mezcla de las cosas y como el concepto de la marca siempre ha sido muy como desde la mezcla, porque además también vivo en Ecuador, entonces es como una mezcla de culturas. Ujú, Entonces mi música es como puede estar sonando hasta la mitad de la canción reggaetón y luego te cambia a un tango, por ujú. ejemplo. Y eso es lo que hace esa propuesta precisamente innovadora. ¿Cómo fue decirle a toda tu familia que querías apostarle a la industria de la música? Al principio fue muy difícil porque como te decía, yo no cantaba, Y tu entonces hermana era la reconocida sí, por eso. y entonces todo el mundo como no, es por copiarle a Sara, pues Sara llama a mi hermana, es por copiarle a Sara, no sé qué,
Entonces nadie, pero nadie, ni mi mamá, ni mi papá, nadie creía. Solo tenía un amigo que le agradezco mucho, se llama Lorenzo, que desde el día uno que yo dije quiero ser cantante, no me decía que cantaba bien, pero me decía, esta canción te suena mejor que las demás. Entonces a él se lo agradezco mucho por eso, porque como que me ayudó, o sea, como que con una persona creyendo ya podía hacer que las demás creyeran. Ujú, claro, fue como el que te impulsó y te ayudó a no dejar morir ese Sí. sueño. Ay, Lorenzo, gracias. ¿Cómo ha sido entrar a esa industria de la música y de estos géneros en Medellín, que es precisamente una cuna de artistas y de productores en este tema más que todo urbano, que es el que pues más con fuerza te mueves? La verdad, también muy difícil. Pues las personas son muy cerradas en Medellín, creería que más, pero como que trabajan solo con su círculo. Entonces, como que llegar y entrar a ese círculo nuevo, ya sea de productores, de compositores, de artistas, ha sido muy difícil. Y ahí es otra cosa que le agradezco mucho a Mirabai. Después de eh, que fuera mi vocal coach, me ayudó a conseguir un estudio en el cual grabar y en el cual ya como que tenía mi propio círculo. Entonces, ha sido como muy especial todo el proceso. No tenía ni idea. Yo antes pensaría que al Medellín ser precisamente cuna de artistas, iba a ser mucho más fácil poder entrar y conocer gente y Y conectarte. es que la gente cree mucho eso, pero otra cosa que tiene Medellín es que como pues la industria de la música creció mucho, ya todo lo ven como, pues todo es el negocio. Mm, Ya la gente no hace música como por hacer música, sino que a todo le buscan el negocio, entonces es mucho más difícil si uno no tiene los contactos o la plata. claro. Bueno, ¿y qué sientes tú que está de moda en este género musical? Este género musical, yo diría que el reggaetón, pero no como el reggaetón que estuvo de moda hace 10 años, sino como un reggaetón más actualizado como con el house, Como más con el, trabajadito, sí, no con el, tan genérico. sí, como con el Jersey Club, eso se ha estado poniendo muy de moda, pero yo soy 100% fan de mezclar el reggaetón con alguno de esos o con algo raro. Ujú. Porque es que también pienso que se vuelve un poco monótono los ritmos a veces. Gustándome mucho el reggaetón, también puedo entender que a veces uno escucha una canción y habiendo tantas opciones, ¿por qué haces un remake de otra? Si podrías crear algo nuevo. Y, y Pienso por mucho. ejemplo, la gente se queda mucho de las letras, pues como que tú escuchas las personas que hablan del reggaetón que tienen más de 30 años se quedan mucho de las letras porque durante 10 años de su vida solo escucharon eso. Pues como que no hubo alguien en la industria que dijera como, no, yo voy a cambiar esto. Ujú. Y bueno, y eran letras también Sí, bastante fuertes en todos hasta agresivas mucho, y pegaban un montón, y ahora uno las canta y es como, ¿yo qué estoy sí. diciendo? Pues si yo cantaba esto a voz, ay Dios mío. Pero bueno, ¿cómo es el look de Juice? Descríbenos un poquitico eso, El look de Juice yo diría que va muy como con las combinaciones de los géneros, que es como urbano pero elegante. Pues como que como más casual. sí, y muy clásico. Pues como que muy rara vez me vas a ver con algo que no sea blanco o negro. Literal, Estás creando un código. uno abre mi closet y toda la ropa está mitad negra, mitad blanca. Eso es algo súper importante porque recuerden que la moda es un medio de expresión y en ese contexto todos vamos como creando unos códigos y unos iconos de nosotros como marcas personales. Obviamente al tú ser un artista vas a tener una marca personal más fuerte de trabajar que una persona de pronto que trabaja en otra industria o en otro sector pues económico, ¿cierto? Pero todos vamos teniendo como unos clásicos y unos momentos como que se repiten, como ocasiones de uso que se repiten y prendas que escogemos o colores. Por ejemplo, a mí me gusta ser muy monocromática, como que siempre o tonos claros o tonos oscuros en un mismo look. Entonces puede que hoy me estén viendo de camisa azul con pantalón negro, pero con un punto de color amarillo pues, que contrasta al azul, pero normalmente o estoy entonces toda de blanco con algún tono claro de la misma gama. O sea, es muy raro verme como blanco y negro, no es lo usual o toda de tonos claros o toda de tonos oscuros y trato mucho de oírle al negro. Me gusta como explorar otros colores, pero eso ya son gustos personales y cada uno va creando como esos códigos. Me gusta eso del blanco y el negro porque es un básico renovado que puede funcionar muy bien. ¿Cómo haces para que te suenen en los programas o en la radio? Los programas ha sido mucho de contactos, pero si uno en Medellín quiere que lo suenen en las radios, por ejemplo, tiene que pagar. Pues como que hace mucho tiempo eso se veía como súper tabú, súper ilegal,
que uno le tiene que pagar al productor de la emisora para que te suenen. Ya ha bajado mucho porque la industria musical ha crecido mucho, pero si no es así, tiene que ser por contactos. Pues como que llegarle un productor de una radio y que te diga como, sí, listo, yo pongo tus canciones y que las siga poniendo, pues que las ponga una vez, listo, pero que las siga poniendo es muy difícil. Y qué risa porque en el género urbano se escucha mucho que no pagan, pues como que yo no soy de los que paga para que me suenen y no sé qué, pero entonces sí pagan. O Sí, sea, al final qué pagan. risa. O sea, al final de una u otra forma hay que hacerlo porque así se mueve la industria. No lo sabía tampoco. ¿Qué sientes cuando escuchas a alguien cantando una de tus canciones? Yo tengo una anécdota, yo estaba acostado ya, me iba a acostar a dormir y estaba viendo shorts, los TikToks de YouTube. Ujú. y, y me apareció un short de alguien caminando normal y estaba sonando una canción mía que se llama Tu fama de fondo. Y yo como, Qué wow, pues como, emoción. sí. Entonces, no, yo me puse súper feliz y cuando escucho a alguien cantarla es como, pues como el sueño de ese Santi de 10 años como que se está cumpliendo. Entonces, muy, muy emocionante. ¿Y cómo asumes o recibes cuando te hacen algún comentario? Porque me imagino que hay críticas buenas y críticas malas, como en todo, e incluso críticas destructivas. ¿Cómo asumes eso? Lo que yo he hecho es, como te contaba ahorita, pues en mi proyecto nadie creía al principio, entonces yo le hago caso a las críticas de Lorenzo, el amigo que te conté ahorita, y de los amigos que se han vuelto muy cercanos míos. El resto de críticas o de opiniones, si es una opinión buena, digo como, ay, gracias. Si es una crítica, la ignoro, porque si no, se vuelve muy maluco como escuchar críticas o opiniones de gente que igual no creía en mí. Ujú. Claro, y que posiblemente también hay detrás como malas intenciones, es que eso Sí, también es algo muy común, ¿no? sí, y además en la industria de la música, pues como que y entre la misma industria. Yo no entiendo, mantienen peleando todo el mundo, de la industria más arriba, Arcángel, Anuel, hasta más abajo, todo el mundo mantiene peleando en vez de apoyarse e intentar crecer todos juntos. Eso es algo súper cierto y muy valioso de tu parte decirlo. Una pregunta súper cliché es, ¿cómo haces para buscar la inspiración? O sea, ¿en qué te inspiras para poder escribir tus canciones? Si buscas ayuda de otros escritores, ¿cómo es todo ese proceso creativo? Yo trabajo, como te contaba ahorita, en el estudio y siempre tengo como a mi productor y a mi compositor, pues siempre es con ellos. Y yo paso muy bueno yendo al estudio porque yo llego y les cuento una historia, puede ser una historia X, una historia de la mitología griega, una historia de la Del Biblia, día a día sí, una también. historia random. Y ya entre todos vemos, por ejemplo, si es una historia de la mitología griega, cogemos y buscamos sonidos de Grecia. Entonces empezamos a hacer el beat combinando los sonidos de reggaetón y los sonidos de Grecia. Y luego con el compositor vemos como que detallamos la historia y vemos cómo podemos traerla a la actualidad, cómo esa historia se puede convertir, ya sea por ejemplo en una relación actual y cómo contarla para que se vuelva un poco más comercial también. Y que rime, o ya no se usa que rime. Sí y no, porque que rime es importante por ejemplo en los chanteos, que es como los pedazos rapiaditos, pero los otros pedazos, obvio sí es importante que rime, pero es más importante la melodía. O como el contexto, Sí, que sí termine contando sí, una historia. sí, sí. Ok. Yo tengo demasiadas dudas con esto y la verdad quiero saber cuáles de ellas se convierten en mitos y verdades. Mitos y verdades. El vestuario es una prioridad en la industria musical. Yo te diría que sí. Por ejemplo, lo que le pasó a Fate. Fate antes, Salomón, no lo conocía nadie. Podía hacer canciones con Nacho, con Gracie. El otro día mi mamá llegó y me dijo, ay, este es Fate. Esta acá tiene una canción con Nacho y no tenía ni idea que era Fate. Pero cuando Salomón pasó a hacer Fate y a crear esa imagen como de Nea, ese estilo, como esa forma, De hablar y de sí, comunicarse. ya como que creció mucho más. Lo mismo con Karol G. Cuando Karol G se pintó el pelo de azul, se volvió un boom. Cuando siguió con el rojo, el rosado, pues como que ya era algo, un punto de referencia al cantante. Ujú. Y eso es algo también importante cuando se están creando marcas, porque incluso con ese caso que pusiste de Fade, hubo un análisis que escuché de un experto en branding en algún momento, que decía, hay una cosa que se llama los arquetipos de Jung, donde entonces sale el, el,
no sé, el romántico, el forajido, el rebelde, el no sé qué, bueno. Y entonces en todos esos contextos aparece uno que es como el bufón, pues como el divertido. Y él decía que Fate aplicó mucho la teoría del bufón para hacer de su carácter o de su personalidad artística algo que conectara desde el humor. Entonces, claro, como a todo el mundo le gusta el humor, Sí. ahí fue donde eso empezó a impulsar su carrera, pues que se notaba que había tenido de pronto un poco de ayuda en entender cómo proyectar esa imagen y que la que él proyectó se parece un poco a todo el arquetipo del bufón. Y por ejemplo, yo cuando decidí que quería ser cantante, yo estaba en el colegio, pero estaba pensando qué estudiar, qué estudiar. Y luego ya llegó la hora de decidir qué quería estudiar y yo dije, listo, yo quiero ser cantante, pero entonces voy a estudiar algo que le aporte a mi carrera, algo que yo pueda decir como aprendí esto y puedo aplicarlo. Entonces decidí estudiar comunicación publicitaria. Entonces como que saber todas esas cosas le abre a uno como la mente de, sí, pues como que la música se hace así. O Ujú, sea, uno puede cantar súper bien, pero si no tienes la parte de la publicidad o la claro, estrategia, no nada va a va a pasar. funcionar, porque es súper claro que todos somos marcas personales, pero es que, como decía ahorita, en tu caso, esa marca personal es una clave, porque sí, yo al tener en corto, o yo al ser docente, o yo al ser consultora, las tres María José son marcas personales, pero todas se contextualizan muy diferente. El tuyo al ser artista, ser mediático, ser que todo el mundo te vea, tiene que ser solo una y tiene que ser súper coherente con todo lo que estás contando. Entonces hay que trabajarle bastante a ese punto. Entonces, bueno, esto es una gran verdad en ese tema del vestuario, cómo aporta, porque estás contando historias. Tiene que ser, bueno, tienes que ser muy activo en redes sociales. ¿Eso es un mito o una verdad? Eso es una verdad, pero me duele aceptar que es verdad, porque muchas veces mis productores me dicen como pues no ha subido nada, entonces me siento en parte culpable, pero sí es una verdad, pues como que ahora las redes sociales han dado mucho impulso y le han quitado un poco como ese protagonismo a las emisoras a la hora de pegar a un artista, porque ya te puedes pegar por redes sociales y de ahí Claro. avanzar hacia la industria musical. Y más que yo creo que crear contenido es muy difícil. O sea, de verdad, todos los días decir, ok, voy a diseñar un contenido, voy a crear esta parrilla, voy a tomarme el tiempo de grabar, de editar o de tomar la foto y que esté bonita y el copy, no sé qué, es un montón de trabajo. Y aparte hay métricas, porque tú puedes decir, ay, voy a hacer uno una vez a la semana, pero eso no te lo van a tomar las métricas, entonces no No va a impulsar. funciona. Es complicado, o sea, eso es todo un mundo que hay que manejar y yo también estoy de acuerdo en que eso es una gran verdad. Más que las redes, ¿crees que debes buscar contactos en otras industrias como aliados estratégicos? Eso es mito, ¿verdad? ¿Verdad? Yo al principio creía que no. Y al principio yo creía que era hacer la canción, lanzarla, me desentiendo Y de tener ella, amigos musicales, sí, pues. y ya. Me fui dando cuenta con el tiempo de que no era así, pues como que hay un proceso muy largo y uno tiene que tener, por ejemplo, el contacto del restaurante, porque en el restaurante es donde van a poner tu canción, si no la Ujú. gente cómo va a O escuchar en tu el local de canción. ropa. Sí, Y los permisos, porque entonces ahí entra la normativa de los permisos de reproducción y demás. Eso es otro paseo. sí, ese es un paseo muy largo porque además, si uno pudiera decir como no, listo, yo te doy los derechos, ponlos, pero no, tienes que firmar un montón de papeles, un montón de permisos y no solo tú. Por ejemplo, si mi productor fue el que hizo el beat de esa canción, él también tiene que firmar todos los permisos del compositor, la distribuidora, entonces se vuelve un camello reunir a tanta gente para que firme un papel, entonces uno termina demorándose mucho tiempo. Por ejemplo, las canciones los cantantes tienen canciones hechas hace 5 meses y las lanzan ahora como si las hubieran hecho ayer porque no les da para, pues no es sustentable hacer una canción y lanzarla ahí mismo. Ujú, por esa parte de los permisos. Sí, Es que la sesión de derechos es compleja. Para trabajar en la industria solo sirve cantar. Bien, no. Yo, mito. sí, mito, mito. Eh, porque mito, pero te tengo dos puntos del mito. Mito porque para trabajar en la industria hay mucha gente que no canta. Pues como que no canta nada, les arreglan la voz y queda súper bien. Y el otro lado del mito es a mí una vez un man que se llama Alejandro Llanos me dijo que la música es como 20% talento y 80% pues como la estrategia, el marketing. Entonces es más fácil que el mejor publicista del mundo se pegue en una canción
a que el mejor cantante de música clásica se pegue en una canción. Y ahí yo creo que también entra que muchos pequeños pedacitos como pequeños trabajadores se enfoquen en lo mismo, porque es que tú puedes tener todo un equipo alrededor de crear mercadería o pues camisetas y esas cosas, otro que te cree una parte gráfica que sea interesante de contar, otro entonces que te vista, otro entonces que te conecte con los eventos y cosas, otro que haga que esta parte legal funcione. Entonces creo que todos como pequeñas hormiguitas serían los que pues te hacen subir en la industria, pero Sí, yo también sí creo que es importante tener un buen talento. sí, yo con eso estoy de acuerdo, por eso fue que estudié técnica vocal, porque si no uno, pues como que yo voy al estudio y yo veo gente que, o sea, se demoran 5 horas haciendo una canción porque les tienen que arreglar mucho la voz, entonces pierdes un montón de tiempo sabiendo que podrías aprender a cantar, porque cantar se puede aprender con el oído y sí. No, y después te salen esas comparaciones que salen por Sí. internet donde el artista con y sin ayuda. Yo he visto artistas muy tesos en eso, pero famosísimos, Sí, internacionales, que es como, Dios mío. wow, sí, como qué pena, pues qué pena de Sí, verdad. sí. Precisamente si estamos entendiendo que para cantar yo me puedo formar en el canto, ¿cómo vas a tener tanto reconocimiento y no haberte esforzado en estudiar un poquito qué es lo que estás No, y haciendo? otra cosa, pues, además del canto, porque la gente a veces no es consciente de la responsabilidad que tienen los grandes artistas. Pues los grandes artistas, además de saber cantar, tienen que saber qué van a decir porque dicen algo que no era Y y ya, chao. hasta ahí les llegó. Sobre todo porque hay que entender esos temas de conversación con tus diferentes públicos. Eso es un riesgo grande. Hablando de riesgos, siempre hay riesgo de plagio, mito o verdad. ¿Verdad? Pero a medias, porque sí, siempre hay riesgo de plagio, pero también depende de qué tan conocido seas. Pero, por ejemplo, yo saco una canción y pongamos un ejemplo, J Balvin a los 5 meses saca una canción con la misma melodía. Yo lo puedo intentar demandar, pero no voy a ganar la demanda porque él puede decir, ah, no, yo tengo la canción hecha hace un año y yo la Ujú, hice hace 3 meses. Pues no ujú. sé, un ejemplo. Entonces, sí, no, porque también es muy, eso también se vuelve mucho de contactos, del abogado. Y es muy Sí, difícil de probar, porque yo he visto, por ejemplo, que a Shakira, Shakira que saca una canción, sí, inmediatamente le salen cinco sí, intentando demandarla por demandarla. plagio. Sí, ninguno Ninguno ha logra nada. funcionado. Yo creo que hubo uno por allá que en alguna vez le salió, pero en verdad siempre le sale. O sea, ella saca una canción, inmediatamente le salen cinco tratando de demandarla por plagio. No falla, o sea, es matemático. Debe haber algo que te diferencie en tu carrera, como un sello, o es mejor simplemente ser versátil e ir cambiando todo el tiempo y reinventándote todo el tiempo. Yo creo que hasta cierto punto de tu carrera tienes que tener un sello, porque si no la gente, cuando cambies de sello, ya no vas a ver quién eres. Se Entonces, desconecta. hasta cierto punto de tu carrera tienes que tener un sello que haga que las personas se identifiquen. Por ejemplo, Karol G al principio era mona, le estaba funcionando bien, pero no tan bien, y se pintó el pelo de azul. Ella hasta que no fue famosa mundialmente, no se cambió el color del pelo porque tenía ese miedo a la gente si me irá, pues si irá a aceptar este cambio. Y ya después del azul ha pasado por el rojo, por el rosado. Y ese sigue siendo su sello, como Sí, como con que ir a salir. No, porque mira que ese último que sacó, donde salía con el pelo rosado, sacó como un remasteriza, con como las mechas la verdes. 2.0 del mismo, y entonces ya empezó, primero fue negro y entonces ya verde, y ya con qué más Sí, va a sí, salir, como que el pelo se volvió algo característico de ella, a pesar de que ha tenido muchos otros cambios, como tatuajes, mucho en su estructura corporal, como que un poquito más delgada, un poquito más tonificada, un poquito más gordita, pero eso pasa a un segundo plano porque el pelo se lleva absolutamente todo sí, el protagonismo. Entonces creo que ese ha sido un sello de él y de ella, perdón, y en Fate también, que ahorita lo mencionaste, con él ha cambiado de nombre y todo sí, artísticamente, pero literal. el verde limón, como el de mis uñas, los que le están viendo por YouTube, sigue siendo un hilo conductor y como en este último trabajo que sacó el tema de brillar en la oscuridad, de Sí. verde brillando en la oscuridad, eso a mí me pareció súper brutal en términos publicitarios. Entonces sí, yo también creo en verdad que, no sé, yo si fuera artista pensaría que debe haber algo que siempre perdure, como que nunca
quitar Cambió esto como todo. J Balvin con el tema de la familia, Sí. como siempre él ha hablado de familia en algún contexto, o en la familia con respecto a los negocios, la familia con respecto a sus seres queridos y demás, o que toda la industria es una gran familia, no sé, pero ese hilo conductor siempre ha sido como un sello de él y creo que algo debería haber como un faro en la mitad de toda la nebulosa que se arma alrededor de una marca personal. ¿Qué mensaje le dejarías o le mandarías a quienes tienen un talento, sea en la escritura, sea en el canto, sea en la producción, pero se mueren del susto de empezar? O sea, ¿por dónde pueden empezar o cómo saber qué hacer o qué les dirías? Yo les diría que nunca dejen de soñar, pues como que yo creo que lo más bonito que me ha pasado a mí es soñar y hacia el principio nadie creyera en mí, como que ir caminando cada paso y no digo cada paso de listo y me desperté y hizo así una canción y al otro día estoy en Nueva York en un concierto, no, cada paso de una persona más que creyó en mí, eso se vuelve muy especial y muy importante porque es como convencí a una persona, pues ya yo puedo llevar 5, pero en algún momento va a tener 5 millones de personas Ujú. convencidas. Entonces es muy lindo nunca dejar de soñar y poder seguir con eso toda la vida. Eso me parece un mensaje súper chévere porque en verdad yo sí creo que uno mismo le pone el motorcito a los sueños en la medida de sus recursos, de sus ilusiones y de sus quehaceres en el día a día, pero creo que siempre hay que tener un espacio para soñar. Y nunca dejar de ser niño. Pues como que a mí a veces me dicen como, pues tú pareces un niño, pero es que a mí no me importa parecer un niño, qué pereza crecer A y crecer es muy duro. sí, no, no, qué pereza crecer y entonces estar uno teniendo que hacer algo tal, tal y tal y tal, y no, uno ser un niño, soñar, creer que es posible eso, porque uno crece y se va olvidando de eso y cree como, ah, ya no es posible. Ujú. Entonces, no, siempre pensar como un niño. Y pensar en positivo también, eso es súper importante. A mí me parece que todo este tiempo hemos estado hablando de todo lo que tú has logrado, pero no hemos dicho dónde te pueden escuchar. Y les digo, escúchenlo porque es súper chévere. Me pueden escuchar en todas las plataformas digitales, ya sea Spotify, iTunes, Apple Music, Deezer o la que tengan. Mi nombre artístico es Jubis, como Mao ya había dicho. Con Z. Se escribe J-U-B grande y Z. Ujú. ¿Y dónde más? ¿Dónde te pueden escribir? Y en las redes sociales, que es jubis.es en Instagram y en TikTok y en Facebook. Ya saben para que lo busquen, de verdad que su música es súper interesante y tiene una propuesta. Lo que decía ahorita de mezclar diferentes géneros es algo que no se deberían perder porque en verdad suena muy interesante. Ubis, me encantó esta conversación. ¿Cómo te sentiste? Súper bien, Majo. ¿Te gustó? Sí, me gustó mucho. ¿Volverías? Volvería Bueno, diez ya mil saben. veces. Bueno, ya saben. Los espero en Instagram en el corto punto moda y recuerden que ya estamos en esta temporada grabando en YouTube para que nos puedan ver y vean a mis invitados siempre. Los espero en la próxima. Chao. Esto fue En Corto, con Majo Escobar, un espacio para compartir consejos de estilo, tendencias y asesoría de imagen, desmintiendo mitos y verdades del mundo de la moda. Con invitados a micrófono abierto para conversar sobre la industria del diseño, personas que inspiran y nos empoderan con sus historias. Por la emisora cultural de la Universidad de Medellín.